filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, le damos la bienvenida al filósofo ignorante. ¿Cómo andás, Marce? Muy bien, viviendo tiempos de incertidumbre, pero andamos bien, ya en el programa 1, ¿eh? Ya en el programa 1, claro, porque el anterior era como una previa, tal vez, porque el programa 0 es un poco difícil, o nosotros lo llamamos programa 0 en realidad. Es un poco difícil, pero viste que en rigor siempre hay como un lío con el 0. Tiene que haber al menos como un punto 0 o algo así. Nosotros le pusimos 0 para hacernos trampas al solitario, básicamente. Y ahora vamos a arrancar con el 1. Porque ese programa 0 nos permitía cosas que no vamos a ventilar al aire, porque está escuchando mi mamá, está escuchando tu mamá. Patricia, no creo que esté escuchando más nadie, básicamente, pero no queremos ventilar determinadas cosas frente a nuestras madres, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es más, ya estaba pactado que no se iban a ventilar ciertas cosas. Exactamente, y en ese sentido, una de las cosas que sí podemos ventilar es que seguimos trabajando en el formato de emergencia. Si bien el programa de hoy no es el filósofo ignorante encerrado, sí seguimos en formato de emergencia, no estamos saliendo en vivo, porque las medidas sanitarias así lo indican, ¿no, Pati? Es cierto. De hecho, pasé ayer por la FIC y tiene sus puertas cerradas, y bueno, y hay que entrar, cuando uno entra tiene que entrar con tapabocas y con ciertos protocolos, y no está todo el personal tampoco allí trabajando, así que por ahora no vamos a salir desde el estudio. Y te quiero decir que hoy me di cuenta que extraño muchísimo no estar en el estudio. Sí, exactamente. Así que bueno, lo que estamos haciendo en realidad es utilizar algunas de estas plataformas que ahora están bastante de moda para solucionar los no encuentros, y entonces estaremos saliendo seguramente en los próximos programas también, algunos por lo menos seguramente, en este formato. Sí, porque creo que más allá de las dificultades técnicas que esto implica, porque realmente implica ciertas dificultades técnicas, y de la distancia geográfica que vos, Martín y yo estamos teniendo, y también con Diego y con toda la gente de Uniradio, bueno, también implica ciertas dificultades a la hora de poder llevar adelante la grabación, que tenemos que hacer a veces un poco de a pedacitos para que poder construir un programa entero de este modo. Así que bueno, pero aún así preferimos hacerlo de este modo a no hacerlo, porque las opciones en este momento eran esas. Estamos pidiendo las disculpas del caso para que nuestros oyentes se enteren. Nosotros queremos o aspiramos a hacer un mejor programa en momentos en que nos podamos encontrar, pero de todos modos lo estamos planificando de esta manera, y bueno, les pedimos esas disculpas si notan algún delay o o algún vacío que se pueda notar en la emisión final. En ese sentido, podríamos denominar que hay dificultades en la comunicación. Y te acordás que un poco de eso hablamos en el programa 0, porque hablamos de epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, en lo relativo a lo que conocemos y no conocemos de nuestra situación actual, de lo que estamos atravesando, y también de cómo se comunica ese conocimiento y las dificultades que hay al respecto.
Y al momento que estamos grabando este programa, hace muy poquito se dio una conferencia de prensa por parte de nuestro gobierno respecto al reinicio o al reintegro de las clases. Yo creo que fue un ejemplo clarísimo de lo que trabajamos la clase pasada. Es decir, esto generó toda una serie de críticas, sátiras, un montón de memes y cosas por el estilo, pero no basadas en las medidas en sí, sino basadas en cómo se comunicaron esas medidas. Y ahí me parece que está faltando, yo no sé, no creo que esté faltando asesoramiento, pero sí me parece que está faltando un poco de pienso respecto a cómo le trasladamos a la gente determinadas medidas, porque no nos están ayudando mucho, muchachos, ¿eh? Sí, de hecho, mira, Marce, te deslizaste la clase pasada y no el programa pasado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te salió el profe, te salió el docente, debes estar deseoso de hacer esos viajes a Canelones para reintegrarte en tus actividades. No exactamente, la parte de los viajes no es la que más me entusiasma, te diría, pero sí el del encuentro presencial. Quiero decir que podríamos borrar esta parte donde yo cometí ese error, pero no lo vamos a hacer porque de esto se trata también el filósofo ignorante. El filósofo ignorante que va a ser, en este caso, en tiempos de incertidumbre, pero eso lo vamos a explicar después. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bien, y hoy tenemos entonces, como decíamos, un programa que dimos en llamar Tiempos de Incertidumbre. Que parece ser los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No sé si es un nombre estrictamente actual, cuando quiero decir, cuando me hago esa pregunta es si es un nombre que solo aplica a estos tiempos de pandemia o si la incertidumbre podría ser un poquito más amplia. Pero son momentos estos claramente donde una de las frases que deberíamos aprender a decir, a reconocer, es algo así como el no sé. Y ese no sé respecto al futuro nos pone en una situación de cierta dificultad, me parece, ¿no? Sí. Y por eso lo de los tiempos de incertidumbre, que también van a tener que ver nuevamente con el conocimiento del programa de hoy. Sí, totalmente. Y me quedé pensando también como en esa ausencia de certezas, ¿no? Esa sensación como de no tener tan claro qué es lo que va a pasar, que genera muchos miedos, que genera mucha expectativa. Y bueno, hablamos también el programa pasado sobre esa ansiedad extra, ¿no? que nos genera que todo lo que conocemos esté un poco, no pasado de moda, pero sí en cuestión. Y eso nos pone alerta. Y esa necesidad de recurrir a los expertos, ¿no? Esa necesidad de que haya expertos que nos digan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. Y la palabra experto incluso pasa a ser como una especie de fetiche. Porque ¿experto en qué? No, digo, cada vez que desde el gobierno se aluda a los expertos, es como un conjunto poco uniforme, diría que no tiene mucha forma, ahí no sabemos muy bien qué y cómo, pero digamos que una persona que es experta en un área determinada, y cuando sos experto en un área determinada, no necesariamente lo sos para la otra cosa. Yo te voy a poner un ejemplo que es bastante choto, pero claro, ¿no? Respecto a cómo sociedad nos tragamos ciertas pastillas. Luis Suárez, por ejemplo, es un experto jugando al fútbol, supongamos. Sin embargo, en todas las publicidades nos da muchos consejos sobre cosas en las cuales
realmente no es experto, pero lo tratamos como si lo fuera. Y de algún modo, esto nos está sucediendo hoy en pandemia cuando le preguntamos a muchos expertos un montón de cosas, pero habría que ver si son expertos en la materia sobre la cual se les está preguntando, ¿no? Sí, y luego todas las tentaciones, como decíamos en el programa pasado, de no todas las voces que empiezan a sonar, y cómo eso también empieza a jugar, sobre todo en cómo se tratan los temas, ¿no? Eso es algo bastante visible, ¿no? Hay que salir a buscar una voz, y bueno, y ahí aparecen esto que decías, ¿no? Estos rótulos de experto, que no quiere decir de ningún modo que no lo sean, sino que atienden, como ahí vos decías, ¿no? Atienden cierto tema, y sin embargo aparecen como consultados por esto de la incertididumbre. Y claro. No todo el mundo dice no sé, no todo el mundo, no todo el mundo tampoco expresa su no conocimiento sobre un área, entonces es interesante eso. No todo el mundo lo expresa, y te diría que un peligro muy grande además, porque a mí me parece bien que se consulte a los expertos, ojo, quiero subrayar esto, cuando le invocamos al experto, y por invocar no me refiero a la persona, sino cuando elegimos a un experto en la temática de la cual estamos hablando, eso es invocarle, me parece que está buenísimo. El problema es que muchas veces, creo que a veces porque hay que llenar horas de programación o cosas por el estilo, comienza a suceder aquello de lo mismo un burro que un gran profesor. Porque ahora hay un montón de gente que se dedica a la opinología sobre cualquier cosa, ¿sí? Cualquier opinólogo está tocado por la varita mágica para decir lo que está bien y lo que está mal respecto a lo que sea. Eso es sumamente peligroso, porque de alguna manera esto nos aleja del pensamiento crítico, que es lo que un experto debería tener a la hora de enfrentar los problemas, y los problemas son preguntas que nos hacemos y que nos queremos responder. Y en realidad la primera respuesta a un problema, cuando es problema, la primera respuesta es no sé, y a partir de ahí me pongo a buscar. Y nosotros nos pusimos a buscar. Pero como somos algo vagos, yo soy algo vago, no tengo por qué acusar de esta calamidad a la señora Patricia Pujol, como yo soy algo vago, vamos a recurrir a un experto. Me parece muy bien. Dejamos que se presente él. Que lo primero que dijo fue no sé. Y se presenta solito, mirá. Mi nombre es Jorge Rasner, trabajo hace años en la Universidad de la República. Mi primer cargo fue hace 30 años, cargo que todavía mantengo en la Facultad de Ingeniería, o sea, no el mismo cargo, pero sí la misma función. Y desde ese momento, bueno, estuve en Facultad de Humanidades, que es de donde soy egresado, tanto en el grado como en el posgrado. Y finalmente, casi de rebote, para cubrir una especie de hueco que quedaba ahí, caí en lo que era entonces la licenciatura en comunicación, como algo muy transitorio, muy pasajero, y sin embargo me fui quedando, me fui arraigando, me fue gustando, y hoy prácticamente el grueso de mi carrera la tengo acá en la FIC, pero sigo teniendo el cargo en ingeniería porque es un lugar que me interesa. En la FIC básicamente conformamos el grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es el resultado de una fusión entre los dos, o sea, gente que nos dedicamos a esto de los dos institutos que conforman la FIC, Información y Comunicación. Juntos formamos este grupo de estudios sociales de la ciencia y tecnología, y en ingeniería pertenezco al Departamento de Inserción Social del Ingeniero, y ahí damos básicamente un equipo docente que damos ciencia, tecnología y sociedad. Rasner es profesor adjunto, grado 4 de la Facultad de Información y Comunicación, licenciado en Filosofía, magíster en Ciencias Humanas y doctorando en Historia Económica. Todo eso es Jorge Rasner, con quien nos dimos el placer de tener una conversación bastante más larga de lo planificado. Así suele ser cuando tenés un poco de tiempo y las conversaciones salen lindas. Suele pasar eso, que vos planificás una cosa y la cosa dura más. Eso está muy bien, es disfrutable. Y sabés que lo que le planteamos era un poco hablar de incertidumbre y ciencia, que parecen ser, en primera instancia, palabras disociadas. Porque vamos a la experiencia mínima, inmediata.
Vos cuando vas al médico, que no es un científico estrictamente, pero no importa, cuando vas al médico, vos querés certeza. No vas al médico. Señor, ¿qué tengo, Claro. Señor? No solo que Tiene tener un tengo, nombre esto que tengo. y aunque no me dé el nombre, al menos deme la pastilla certera para Claro. que me saque el dolor de acá. Vos sos más de esos, vos sos más de la eh, pastilla certera. O lo que sea, ¿no? Pero sí, yo en ese sentido debo reconocer que tengo muy poco espíritu filosófico respecto a cuestiones de orden biológico y anatómico que tengan que ver conmigo. Mi postura filosófica al respecto es algo así como un escepticismo pragmático, donde que se arreglen los de adentro, no tengo problema, no me lo describas, simplemente dame la solución. Sí. Actitud filosófica nula respecto a eso. Sí, Pero yo bueno, te veo. después de este tipo de confesiones privadas que no deberíamos hacer en estos momentos, sí contarte que, claro, es motivada esta conversación por los tiempos que estamos viviendo, pero además, ¿sabes por qué? Está de moda, no solo respecto a este momento, pero está de moda la teoría conspiranoica. A ver. Sí, aquellas teorías que buscan explicar lo que sucede a través de grandes elementos que lo explican todo. Bueno, ha habido varias respecto a este momento que estamos viviendo, como ser que el virus fue plantado o por China o por Estados Unidos, porque las intenciones tienen que ver con sacarnos a los viejos de encima por los problemas respecto a la seguridad social, o que han tenido que ver esto con las marchas y las manifestaciones que había en todo el mundo no, lugares como Francia, como Chile, como Ecuador, como Colombia, y lo que no pudo la policía, lo pudo el bichito. Otras teorías tienen que ver con la élite de los que dominan el mundo y qué sé yo, bueno, y así. Así que estuve pensando yo al respecto, no se lo planteé a Jorge esto, pero vos sabés que la teoría conspiranoica tiene mucho que ver con la ausencia de teología. Nos está faltando teología, viejo. Tiene razón Nietzsche. Matamos a Dios y no sabemos qué hacer. Porque como matamos a Dios, que era el que nos daba todas las respuestas, fíjate vos, no sé, yo me imagino Patti Pujol, Edad Media. ¿Qué te gustaría ocupar más? ¿Tipo campesina o nobleza? ¿Qué es más lo tuyo? No, pero me extraña. Campesina seguro. Te iba a salir la teja de adentro. Claro. Bueno, yo te imaginaba ya con esos vestiditos y la doncella y esa cuestión, pero bueno. No, por favor. Ahí tenés a la campesina Pujol y la peste. Cayó la peste en el pueblo donde vivía Patti Pujol, la campesina. Y claro, bueno, y ahí tenías dos vías, ¿no? O es un castigo divino, ese pueblo o parte del pueblo se portó mal, ¿sí? Se portó mal, o le echamos la culpa al diablo, que es más o menos lo mismo, que no es lo mismo, pero es igual. Claro. En Múnich, vos sabés que hay la plaza, la Marienplatz, tiene que ver, y hay una estatuita ahí con Santa María, porque justamente en un momento de una gran plaga, parece que alguien puso esa estatua, o había algo en relación a María, y cuando hicieron no sé qué, la plaga se fue. Entonces todavía hoy está esa marca en Múnich. Respecto a lo teologal, vos dirás, ¿qué corno tiene que ver esto con las teorías conspiranoicas? ¿Sabés qué pasa? Cuando hay incertidumbre, que es la mayor parte de las veces, pero digamos cuando hay incertidumbres especiales, como en este caso, como que necesitamos una respuesta. Y cuando la ciencia no nos da respuestas, convengamos que en la Edad Media no lo daba, porque la ciencia estaba ligada no era la ciencia moderna que conocemos hoy, pero era una ciencia que estaba ligada a la iglesia también. Las respuestas eran de origen divino, hacia cualquiera de los dos lados. Y son además teorías que no tenés forma de tirarlas abajo, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Si Dios te está castigando, si es porque Dios te está castigando, que te mandó la plaga, una vez que se va la plaga es porque te perdonó. Y ya está, o sea, funciona, no hay forma, no tiene agujeros, ¿no? Si, ¿cómo demostrás que no es así? Bueno, del mismo modo,
la teoría conspiranoica intenta explicar lo que la ciencia no puede. Y entonces te dice que los científicos están comprados, te dice, por ejemplo, que sí, porque a la élite que domina el mundo le conviene esto. Pero ¿cómo le conviene esto si la economía está parada? Porque en este momento ellos se aprovechan de los bajos activos. Y cuando la economía funciona, ellos también se aprovechan, porque cuando la economía funciona. Entonces, yo me puse a pensar, por ejemplo, en algo que contaba Dolina respecto al monstruo del lago Ness y a unas investigaciones que se hizo. Hubo un tipo que se puso a medir la biosfera del lago, todo ese tipo de cosas, y concluyó que el monstruo no podía existir porque no podía comer ahí. Se moriría de hambre. Ahora, claro, eso desde el punto de vista científico es un argumento irrefutable, pero la teoría conspiranoica, es decir, la teoría que cree que existe el lago Ness, te lo resuelve muy fácilmente. El monstruo se alimentará de alguna energía extraña o alguna cuestión divina, claro. Punto, y ya está. Aparte siempre tenés alguno que lo vio, siempre tenés alguno que declara o sintió su presencia, y ahí empieza toda la cuestión también declarativa. El testimonio, ¿verdad? Claro, el testimonio, el valor del testimonio. Si vos me decís que anoche estuviste teniendo una cena con el Che Guevara, ¿y qué hago yo? Si no te creo, te trato de mentirosa. Y si te creo, ¿qué me aporta ese tipo de cuestiones, ¿no? El valor del testimonio a la hora de intentar ser un argumento de peso para sostener una teoría, o a la hora de hablar del pensamiento crítico, no sirve para nada. Pero es así que quisimos hablar con Jorge Rasner de incertidumbre y ciencia, y él nos empezó a contar cosas. Las ciencias modernas, que nacen allá por el siglo XVII, fines del XVI, principios del XVII, y paulatinamente se van consolidando hasta tener su institucionalización definitiva a partir del siglo XIX, nacen con una pretensión de certidumbre. Nacen con la pretensión de que el conocimiento pudiera realmente, agotar, conocer exhaustivamente todos los dominios, el conocimiento científico me refiero, ¿no? Todos los dominios a los que se enfrenta y los que se fue enfrentando paulatinamente y sistemáticamente. Primero las ciencias naturales, luego ya sobre el siglo XIX las que llamamos ciencias sociales, humanas y sociales. Pero en el siglo XIX ya hubo antes gente que advirtió de esto, pero básicamente en el siglo XIX, cuando realmente la institucionalización de las ciencias llevó a desarrollos altísimos, sobre todo en aquellas disciplinas estratégicamente consideradas, la química, la física, la astronomía, y cuando ya aparecían en el horizonte ciencias sociales y humanas de gran porte, como la economía, etc. La historia es un caso aparte y prefiero no considerarla ahora. Ya rápidamente, o sobre fines del siglo XIX, se comienza a percibir que en realidad, si bien la pretensión es el conocimiento de la realidad, es decir, alcanzar la verdad, que viene a ser algo así como dar cuenta definitiva de cómo son las cosas y por qué suceden las cosas, esa pretensión se fue debilitando, ¿verdad? O sea que ya en el fines del siglo XIX comienza a reinar cierta incertidumbre en torno a los alcances del conocimiento, lo cual genera crisis interesantes, ¿no? Crisis sobre todo en las ciencias duras, ¿no? Y sobre todo en lo que significó el paradigma de la ciencia, que fue la física, ¿no? La física clásica, de inspiración newtoniana, se pretendió en un momento que había alcanzado ya su cenit, había descrito el mundo tal como el mundo era, lo había explicado para arriba y para abajo, quedaban cuestiones de detalle, pero es como, digamos, surcir al final de que el pantalón está hecho. Cuando surgen precisamente las crisis que finalmente conducen a la mecánica relativista, a la mecánica cuántica, porque, en definitiva, pese a esa pretensión, tenía agujeros. Lo que Jorge nos cuenta está muy ligado a la historia de la ciencia, ¿no? Es decir, el surgimiento de la ciencia moderna, que tiene que ver con la ruptura entre razón y fe, con el fin del teocentrismo, ¿ves? De alguna manera, el resquebrajamiento entre razón y fe cuando empiezan a dar resultados distintos, el desajuste de los resultados de la investigación a lo que ya se llamaba la verdad revelada.
es una de las causas de que emerja lo que hoy llamamos ciencia moderna, una ciencia basada completamente en la experiencia, basada en los hechos positivos, como veremos un poquito más adelante, y una ciencia que aspira a la certeza, a lo cierto, es decir, que intenta de algún modo de separarse claramente de lo anterior. Cuando digo lo anterior me refiero a lo teologal, y por lo tanto en esa separación, que incluso muchas veces implicaba la separación en el científico de su vida privada, es decir, en su vida privada podía apostar a la cuestión religiosa, es decir, Newton, por ejemplo, fue un gran científico y era un cristiano convencido, pero dejaba el cristianismo para sus convicciones de carácter más íntimo, y a la hora de hacer ciencia no las tomaba en cuenta. Y esa aspiración a la certeza es propio de una ciencia moderna que ciertamente se empieza a resquebrajar en el siglo XX, y de alguna manera la aparición de la física cuántica, de la física relativista, comienzan a quitarle no el halo de búsqueda racional, pero sí de algún modo quitar la búsqueda de la certeza absoluta. En ese sentido hay como una separación, podríamos decir, entre creencia y conocimiento, en el sentido de que, separemos los tantos. Creencias tenemos todos. Sí. Y el conocimiento es una creencia. Pero no cualquier creencia es conocimiento. Ajá. Esto quiere decir que solo algunas de nuestras creencias se podrían transformar en conocimiento. Una de las definiciones particulares del conocimiento, que la da uno de quienes lo dan es Gessen, y se conoce como la definición tripartita del conocimiento, es que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Es decir, claro, sería como un triángulo. Claro. Sí, estaba pensando como el conocimiento como también como esos saberes sistematizados y ordenados de alguna manera, ¿no? Y también capaz que no entramos en eso, pero bueno, ahora que se utiliza la palabra protocolo para todo, también como dentro de un marco de procedimiento y de repetición y de posibilidades de llegar a la misma conclusión si uno continúa unos ciertos pasos, digamos, ¿no? Claro, más allá de aquello que creo que es más como del espíritu, parece algo como casi una experiencia personal de alguna manera, si bien es colectiva también. Sí, completamente. Y en ese sentido, cuando viste que te decía que tendría que ser verdadera y justificada, eso quiere decir que no cualquier justificación vale, ¿sí? Es decir, el testimonio no vale en sí mismo como justificación. El testimonio personal, quiero decir, el yo lo vi, a mí me pasó tal cosa. Entonces, las características de esta ciencia que buscaba la certeza tienen que ver con la racionalidad, con la universalidad. Esto quiere decir, vos hablabas de las repeticiones. ¿Por qué las repeticiones? Porque las repeticiones en distintas condiciones hacen que un fenómeno, en caso de repetirse, pueda considerarse universal, aunque acotemos el universo. Es decir, si vos pones el agua a hervir y el punto de ebullición es 100 grados, y se repite y es 100 grados, se repite y es 100 grados, bueno, quiere decir que en determinadas condiciones atmosféricas, porque en la ciudad de La Paz, Bolivia, no va a pasar eso, podemos establecerlo como ley. Y claro, hay que cumplir como una serie de procedimientos que habla de lo metódico y de lo sistemático, de lo científico, que hoy hace que tengamos esos procedimientos, hacen que se haya puesto de moda la palabra protocolo. Y que además no sea fácil ponerse de acuerdo a veces en las cuestiones protocolares en ese sentido. Entonces, claro, hay como diferencias entre el conocimiento que nosotros admitimos como tal, y mucho más el conocimiento científico, y aquello que podría ser una simple creencia. ¿Y sabés quién nos habla de esto? ¿Quién?
no es un científico. No es un científico ¿No? que nos habla de esto. No. ¿Y le damos voz en el filósofo ignorante? Y viste que persona nosotros que- consultamos a los expertos. Sí, este es un experto de la canción, ¿será? Es un experto y en creencias. Es un experto de la canción y en creencias. Y te dice, yo creo, y con eso basta. Fito Páez, señores, señoras. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Creo que al fin nada tiene fin. Creo desesperado. Creo que morir es una sensación. Creo que vivir podría serlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Y ya no quiero verte tan triste así. Creo que estás llorando. Me acuerdo que abrí la puerta y eras vos. Después me perdí. Mirándote desnuda y te reías de mi cara de maldad. Entonces sentí encima del amor. Y si me caí, no importa porque todo esto es de los dos. No quiero nada que nos haga mal. Yo creo y con eso basta. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. De alguna forma, nena, vas a salir. Por esa puerta, nena, vas a salir. Yo creo. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.